Por eso al principio, antes de llegar, estábamos diciendo que nosotros a veces, no siempre, a veces siempre, nos brincamos del Nuevo Testamento hasta el final de la Edad Media y nos perdemos a los padres de la Iglesia, tristemente, y ahora se habla también de madres de la Iglesia, y nos perdemos a lo que pasó en la Edad Media. De un plumazo borramos a Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo. Sí. De un plumazo borramos a Tomás de Aquino y pues eso no puede ser. Nos caiga bien o nos guste o no nos guste, hay escrito esto. Lo borramos de un plumazo y adiós. Pásese que más acá, hermanos. Hagan el espacio ahí. Está como, lo veo ahí como seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué cuidado. Sí, lo veo ahí. Lo veo ahí entreverado al hermano. ¿Está bien ahí? Sí, ya está bien así. Sí, ya está bien así. Sí, ya. Entonces eso hemos hecho, ¿no? No ustedes ni yo, así nos ha tocado la tradición evangélica. Y entonces Orígenes, como padre de la iglesia que fue, y hay otros nombres, algunos fueron papas, Gregorio Nacianceno, incluso familias y teólogos muy importantes, muy llamativos, que aportaron muchísimas cosas, aportaron mística, aportaron oraciones, aportaron doctrina, aportaron espiritualidad, aportaron muchísimas cosas. Es una pérdida. En el ámbito evangélico nosotros tenemos una gran orfandad en ese sentido. Pensamos que todo empezó en el siglo XVI y no fue así. El Espíritu Santo es como si hubiera desaparecido entre Apocalipsis y la Reforma. Claro que no. El Espíritu Santo sigue haciendo muchas cosas. Entonces, estos versículos 1 y 2 de Hebreos 3 nos presentan al Señor alegóricamente. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Pablo, si es que conoció la carta a los hebreos, puede ser que no. Yo creo que no la conoció. No hubiera estado de acuerdo con muchas cosas. Porque Pablo no hubiera llamado jamás sumo sacerdote al Señor Jesucristo. Por eso no es de Pablo. ¿Qué razón no lo hubiera llamado así? No, jamás. Nunca. Apóstol probablemente, pero no creo tampoco. No Creo. Yo soy no superior y todo. No. Pero aquí le llama así. Aquí está, les presento, dice, ¿no? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces, lo que hicieron los padres de la iglesia, y especialmente Orígenes, él desarrolló con pleno derecho y características formales el método alegórico de interpretación de la Biblia, en una época en que se decía que la Biblia tenía 4 interpretaciones, 4 líneas de interpretación, 4. Eso aportaban los padres de la iglesia, ese tipo de cosas, esa profundización en la fe, en la doctrina, en la Biblia misma. Entonces, Hebreos para Orígenes, por ejemplo, esto fue una delicia, porque el método que él va a desarrollar después aquí está en germen, se está realizándose aquí. Le subrayaba el versículo 3, que incluso vean cómo está construido en español. Esta es la Reina Valera 1960. Pero la construcción en español, no quise traer hoy el griego porque luego el tiempo no nos alcanza y luego meternos al griego está complicado. Pero vean cómo está la construcción en español. Lo que sí vamos a ver es cómo está, así como les mandamos el otro día el capítulo 1, la redacción, cómo está, les vamos a mandar también la del 3, porque este señor hace eso, hace su propia traducción, que está en francés, pero luego la pasaron al español, y está la estructura de los pasajes mostrada, tomada del original, ¿no? La estructura que tiene, la construcción gramatical que está en griego, la adapta y la pone lo más cercano posible a nosotros, pero aún así el 3 es una construcción en español complicadísima. Es cuando el español se retuerce y se le obliga a decir cosas que no necesariamente son las que quieren decir. Por un lado, pero cuando el traductor, en este caso Casiodoro, luego Cipriano, pero antes de, porque en esta parte ya habíamos comentado alguna vez, Casiodoro de Reina, cuando estaba traduciendo la Biblia, iba a marchas forzadas y el impresor le dijo: apúrate porque ya te voy a alcanzar. Él iba imprimiendo lo que le iba entregando Casiodoro.
Sí, esto fue fuera de España, obviamente, en el exilio. Y además el impresor ni siquiera hablaba bien español. Es más, creo que ni hablaba nada. Y le iba diciendo, apúrate porque ya te voy a alcanzar. Y llega un momento en que lo alcanza. El impresor alcanza a Casiodoro en 1569, lo alcanza y le dice, ya te alcancé, apúrate. Y entonces Casiodoro, ¿qué hace? Casiodoro toma la traducción de Francisco de Encinas, que ya existía, la de 1543, se la fusila, la adapta cositas y demás, y va entregando cosas al impresor, porque el impresor lo alcanzó. No se sabe bien en qué parte de la Biblia lo alcanzó, pero fue en el Nuevo Testamento, porque Encinas no tradujo el Antiguo. Bueno, sí, pero no completo. Y entonces Casiodoro, pues, no hizo trampa, pero dijo, pues voy a usar la de Encinas porque es traductor español, igual de nuestra línea y todo, pues es confiable y vamos. Se fusiló. Se lo fusiló. Pero aún así, y debe haber un rastro de Encinas en este versículo 3, vean cómo está construido. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto gramatical? Porque de tanto, esto se llama hiperbatón, cuando se ponen por delante el verbo y el complemento y el sujeto al final. Eso lo hacía mucho Rubén Darío en su poesía. El hiperbatón, cambiar el orden gramatical. Siempre nos dijeron sujeto, verbo, complemento. No, aquí va primero el verbo y el complemento. O a veces va primero el complemento, luego el verbo y al final el sujeto. Eso se llama, con esa palabra rara, hiperbatón. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Viene del griego también. Lo vuelvo a leer todo. El 3. ¿Qué versión? Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Ok. Sí, puede variar en las otras, claro. Pero aquí en la 60, que trata de recuperar bastante lo que fue la Biblia del Oso, lo vuelvo a leer. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el sujeto. Y luego llega el sujeto y luego se desdobla la otra frase: cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hay que leerlo 2 o 3 veces. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es un versículo difícil. Es como muy despreciativo, ¿no? En un sentido sí, hacia Moisés obviamente, pero por lo que decíamos hace un momento, el Señor Jesús, ahorita que comenzábamos a explicar el método alegórico, la carta a los Hebreos pone por delante al Señor Jesús encima del sumo sacerdote y luego lo vuelve a poner encima de Moisés, porque el que mayor gloria tiene es el Señor. Y luego ahí está la alegoría, inmediatamente en el 3 está la alegoría: cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Esa es una alegoría. Es una alegoría. O sea, ¿la casa qué es? La casa, dice más adelante, somos nosotros. Piedras vivas, ya viene después, vienen las resonancias alegóricas de otros textos que no están aquí, pero que van articulando una concepción alegórica de la realidad de fe. Y Hebreos va a empezar y se la va a pasar haciendo eso todo el tiempo. Hebreos es una gran interpretación alegórica del Antiguo Testamento, y especialmente y del Deuteronomio también. Pero vámonos a nuestra página 4, porque el tiempo, estamos justo aquí. El primero de los no se movió bien sobre el primero. Voy a decir primero. El primero, cuando se cambia y se traslada de un programita a otro, a veces pasa. El ri quedó como una N. Sí, al convertirlo. Pero es el primero. El primero de los aspectos desarrollado es el que concierne a la relación con Dios. Jesús tiene derecho al título de sumo sacerdote por estar acreditado ante aquel que le constituyó como tal. Claro, el Señor lo constituyó como tal. Entonces regresamos al 2, el cual es fiel al que le constituyó, lo estableció, podríamos decir, lo ordenó como sumo sacerdote.
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya desde ahí viene lo de la casa de Dios. En el 3 dice, mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Sí, claro. Y ahí está, es una cadena de alegorías imparable, interminable. Y aquí este autor, que también es el mismo, Albert Van Hoy, hoy lo cambiamos. Si exceptuamos a la traducción ecuménica de la Biblia, él está hablando de una traducción en francés, casi todas las traducciones cometen aquí un error, ya que hablan de fidelidad y dicen que Jesús es fiel a quien lo constituyó, y así dice nuestra traducción, tal cual. La palabra griega que aquí se usa posee seguramente este sentido en otros contextos, pero no aquí. Pero su sentido primordial, también se pone ahí mayúscula ahí, es el de digno de fe, y en este pasaje es el sentido que hemos de retener. No es que sea fiel a lo que se le encargó, sino que es digno de recibir la fe, de ser objeto de fe. Y es en ese sentido que hemos de retener y de aprovechar acá el texto, ¿no? El versículo 2 sobre todo, el cual es fiel al que le constituyó, ¿sí? El cual es digno de fe. En efecto, el autor se refiere, y aquí están las resonancias del Antiguo Testamento, y la vamos a ver ahora, Números 12:7, en donde esta palabra tiene su sentido primordial. Números 12:7, que ahora mismo vamos a ver. Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está Números 12:7. Y ahí en el pie de página también está. El 3:2 manda a Números 12:7. Tal cual. Tal cual. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Por eso le pusieron que fue a los hebreos esta carta, porque quien la escribió conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ayer que tuvimos este foro de liturgia que nos impidió estar en el convivio y en los bautismos de la iglesia, salió a colación justamente el manejo verbal, el manejo litúrgico y la exposición que escuchamos ayer de lo que se buscaba con ese foro, que no se había hecho antes que yo recuerde. El tema que dio un hermano fue de la iglesia veterocatólica, veterocatólica. Ustedes han de decir, ¿what? Sí, quedé. La iglesia católica antigua. Vetero, de antigua. De antigua. ¿De antigua vetero? Antigua, veterano, antiguo. Veterocatólica, asociación religiosa, tiene registro de gobernación. Es la iglesia católica antigua. Él expuso el tema precisamente del flujo litúrgico entre Oriente y Occidente. Porque los padres de la iglesia, que voy a mencionar y aquí qué bueno que me acordé, se dividen entre padres latinos y padres griegos. Los que escribían en latín y los que escribían en griego. Y este hermano tuvo la minuciosidad así precisa y exacta de decir: el emperador Teodosio II, al final del siglo IV, en el año 380 y tantos, decidió dividir el Imperio Romano en el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que siguió siendo la capital. Él dividió el Imperio Romano para poder administrarse. Y esa división le afectó a la iglesia cristiana, que no era católica ni mucho menos en ese momento. Entonces esa es una parte importante, porque eso les iba a decir, los padres de la iglesia latinos de Occidente y padres de la iglesia griegos de Oriente y de más allá, no solo de Grecia sino de más allá. Por eso cuando se viene el gran cisma del siglo X, la iglesia se divide en iglesia cristiana de Oriente, son las iglesias ortodoxas, pásenme por acá, las iglesias cristianas ortodoxas, y lo que será después la iglesia católico romana.
Sí, porque los ortodoxos siguieron teniendo su sede en Constantinopla, que después se llamó Bizancio. Y de ahí viene el nombre de imperio bizantino. Y de ahí vienen nuestras discusiones bizantinas, ¿no? Que son las llamadas, esa es una discusión bizantina, es decir, es una discusión inútil. Bueno, entonces eso vamos viendo aquí en el capítulo 3. ¿Sí? Segundo párrafo. Lo que allí se afirma no es la fidelidad de Moisés, sino su credibilidad, su autoridad como representante de Dios, basada esa autoridad en su relación íntima con Dios. Números 12, del 1 al 8. Cristo glorificado, porque esa es la otra cuestión. En Hebreos se dibuja un retrato del Señor Jesús, también basado en la glorificación que recibió. El Señor fue glorificado, es decir, ya está en la presencia del Padre, a su derecha, en fin. Y con mucha más razón, ya que ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés, el versículo 3. Moisés tenía su lugar en la casa de Dios como servidor, versículo 5. Moisés, dice el 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Eso está clarísimo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y ahí está la alegoría de la casa, de un padre, de un hijo, que son mayores que la casa misma, y la casa, dice versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahí se cierra la alegoría, es la alegoría, la casa, la alegoría consiste en que hay una casa donde el padre la construyó, el hijo tiene derecho sobre ella, ¿sí? Y esa casa somos nosotros. El pueblo de Dios, no se usa la palabra iglesia aquí, el pueblo de Dios es la casa de Dios, es donde habita Dios. Entonces, esa es la alegoría. Entonces, Hebreos trabaja de manera 100% alegórica. Una definición de alegoría. Una alegoría es una suma de metáforas, para que nos entendamos. Y el ejemplo más sencillo, aunque tiene sus complicaciones, es cuando el Señor les enseñó a los discípulos la parábola del llamado sembrador. Ese episodio es clásico, Mateo 13, si no me falla. El Señor cuenta la historia de un campesino distraído que va tirando la semilla y no se fija dónde cae. Nunca se le llama así a ese sembrador, pero es un sembrador distraído. Va sembrando la semilla. Y la semilla cae en espinos, cae en otro lugar, y cae en tierra buena. Pero él no se fija. Es un campesino distraído. Y cuenta la historia. La gente, no solo están los discípulos, están todos. Hay mucha gente escuchando al Señor. Y termina de contarlo y se va. El grupo donde estaba escuchando. Y la gente dice, pues qué bonita historia, ¿no? Sí, un campesino raro, distraído, ya tirando la semilla aquí y ahí. Le gusta botar la semilla. Ajá, pero sí, no es eso, ¿no? Ajá. Pero los discípulos dicen, no, señora, a nosotros no nos dejas con la duda. ¿Qué es lo que significa? A nosotros nos vas a explicar qué significa eso. El Señor se le da gusto, qué bueno que se preocuparon por preguntar, porque a ellos que escucharon la historia, ya les conté la historia, pero no se las voy a explicar. Para ellos es parábola. Para ustedes va a ser alegoría. La parábola, que fue para todos, al escuchar la historia, el cuento, se quedó en parábola. Pues qué raro, campesino. Muy raro, tiró la semilla donde no. Pero qué bueno que sí, una parte sí cayó bien en la tierra. Es la parábola.
Y la gente que no preguntó se fue con la idea de que solo era una bonita historia o rara historia. Y no preguntaron. Los discípulos preguntan y entonces el Señor, bueno, si vengan para acá les voy a explicar. La semilla es esto, el sembrador es esto, los espinos son esto, la tierra buena es esto, Explica los detalles de la parábola. La parábola no tiene necesidad de detalles. La alegoría sí, porque la alegoría es una suma de metáforas. Es una cadena continuada de metáforas, la alegoría. ¿El sembrador quién es? El sembrador es el Señor. El sembrador es Dios. ¿La semilla qué es? La semilla es el Evangelio. ¿Los espinos qué son? Los espinos son las pruebas. La tierra buena, ¿quiénes son? Los que reciben bien la palabra y dan fruto. Los detalles entonces cobran significado. En la parábola no son necesarios los detalles. Por eso la parábola de la mujer que busca la moneda que se le perdió es muy directa. De hecho en Mateo también hay una cadena de parábolas, muchas continuas, seguidas. Ese punto específico de la mujer que perdió la moneda, la busca y la busca y la rebusca y dice, yo la dejé acá y tiene que aparecer y va a aparecer, ¿no? No importan los detalles, importa el hecho de que algo tan precioso como esa moneda que la mujer perdió en su casa, la tiene que encontrar, y eso es el reino de Dios, dice el Señor. ¿Sí? ¿Quién es la mujer? No importa, es una mujer X. La moneda en sí que representa tampoco importa, representa algo valioso y ya. Lo importante de la mujer, que no importa quién sea, lo importante de la mujer es que está preocupada y que da con la moneda porque da con ella, pero la preocupación de buscarlo, ¿no? Es la preocupación que el Señor quería que la gente tuviera por encontrar el reino de Dios, por entrar al reino. Bueno, ya quedó más claro lo que es una alegoría. Es una suma continuada de metáforas. Y aquí tenemos eso. Moisés, la casa, el hijo, ustedes, nosotros, el sumo sacerdote, está lleno de detalles. La alegoría puede llegar a abrumar, ¿eh? ¿Sí? La alegoría puede llegar a abrumar, porque son demasiados detalles. Si no se nos explican bien y si no se arma bien el cuadro, la imagen y todo. Por eso la pintura también hay pintura muy alegórica. ¿Han visto las pinturas de Don Bosco? Famosísimas las pinturas de Don Bosco. Están llenas de detalles. Y todo tiene un significado por separado en las pinturas del Bosco. ¡Qué maravilla! Es una cosa impresionante. Todo tiene. ¿Cómo? ¿Sacerdote? ¿No? ¿Sacerdote no? El Bosco no. Hay otra línea también por ahí, sí, pero no, este es el pintor. Este es el pintor del Bosco. Sus pinturas alegóricas. Sus pinturas alegóricas, ¿no? Impresionante lo que hacía el Bosco. Termina el segundo párrafo. Moisés tenía su lugar en la casa de Dios como servidor, mientras que Cristo tiene autoridad sobre la casa de Dios como hijo. Claro, él es el hijo. Tiene derecho sobre la casa. Vale más, como dice, el que hizo, ¿cómo es? ¿Cómo está? Cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. El constructor de la casa, que es el propio Señor, ¿no? La casa de Dios que Cristo construye es un edificio, y aquí ya viene la conexión con otras partes del Nuevo Testamento. Aquí el autor hace bien, se sale de Hebreos y compara con Primera de Pedro 2, ¿ya lo encontraron? Sí. Primera de Pedro 2 y Efesios 2, las piedras vivas. O sea, la casa como alegoría es trabajada también en otros lugares del Nuevo Testamento como piedras vivas. El edificio de Dios son las piedras vivas. La iglesia es el pueblo, no el templo, ¿no? En el que estamos integrados nosotros los creyentes. 3:6, textual. La cual casa somos nosotros. Pero hay una condición. El cierre de esta parte tiene un condicional al final.
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si no, no. Si no retenemos eso, no seremos nosotros la casa. Serán otros. Último párrafo. El autor añade con toda naturalidad a lo dicho una exhortación que viene más adelante, porque aquí aparece otro tema ya también alegórico: el reposo, el sábado, el descanso, que era un tema fundamental para el Antiguo Testamento. El Señor da un descanso, el versículo 11, citando, aquí está citando, ¿qué cita aquí? El Salmo 95. ¿Y cómo lo introduce en el versículo 7? Por lo cual, como dice David, no. Como dice el Salmo, no. Como dice el Espíritu Santo. ¿Qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de todos los textos, ¿no? A fin de cuentas. Pero en el 11 dice, porque ahí hay otro concepto ahí en el versículo 8, dice: no endurezcáis nuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? No endurezcan sus corazones, como pasó aquella vez, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, porque no obedecieron bien, no entendieron, y pues los anduve paseando por el desierto, entre comillas. ¿Cómo? Estaba entrenando. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, Hebreos 3:10 estamos ahorita, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En ese momento, el Salmo está recordando que no iban a entrar a la tierra. Pero la entrada a la tierra se desdobla alegóricamente en el reposo, en el descanso, en la idea sabática del descanso. ¿Qué es el año sabático? Es un descanso. La gente pasa el año sabático haciendo adobes, ¿verdad? Los profesores, ciertos trabajadores, ciertos empleados pasan el año sabático haciendo adobes, pero reciben su sueldo completo, son dueños de su tiempo, en fin, ¿no? El año sabático tiene ese sentido, ¿no? Mismo. Es un año jubilar, ¿no? Y la exhortación que sigue a partir de la cita del Salmo, como dice acá, para terminar, señala las consecuencias que tiene para nosotros la posición de Cristo glorificado. A nosotros nos puede pasar lo mismo si no consideramos seriamente al Señor como sumo sacerdote número 1, y si no retenemos firmemente hasta el fin, versículo 6, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, si no somos constantes en la fe, constantes en la esperanza. Y por eso en el 12 viene la exhortación y sigue: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A mí me da mucha tristeza que Hebreos se cite tan mal. Un versículo favorito de la gente que está en Hebreos es: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué tristeza. Qué tristeza. O las otras citas que la gente utiliza: maldito el hombre que confía en el hombre. Tengo que confiar en mis padres cuando menos. Eso no me sí. No confíes en tus padres, porque la Biblia dice que maldito sea el hombre que confía en él. No. Tiene su contexto esa maldición. Pero la gente la saca a la primera prueba. Pero esa de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Y Dios no va a perdonar esto. Y Dios no te va a perdonar. Es espantoso, es terrible, es insoportable que un creyente cite la Biblia así. Es insoportable. No transmite la gracia, no transmite el amor, no entiende el sentido del texto. Y de Hebreos menos. Horrenda cosa es caer.
Dios va a mandar tu ira en este mundo. ¿De veras? Pues todavía no sucede. Y hasta en las oraciones no pastor, detén tu ira y sale en la torre. No vaya a quedar como. Es muy feo eso. Es una interpretación muy literal. Es más que eso, es un fundamentalismo sobre espiritualizante y carente de amor hacia los demás. Eso es lo que dice. Incluso al hermano, es al hermanito, el varón que confía en el varón. Es una interpretación sin piedad, sin cariño, ¿Hemos conocido gente confiable en nuestra vida, hermanos? Sí. Para nuestra absoluta confianza. Sí. Bueno, mínimo nuestros padres, ¿no? Mínimo. Digo, hay historias duras y todo, pero mínimo nuestros padres. Y para abajo, y hacia los lados, pues no, ahí se hace tabla rasa con todo el mundo y maldito el varón que confía. Todos son los temas. Terrible, pero bueno, dejemos este exabrupto y terminemos con el pasaje. Como Cristo tiene plena autoridad sacerdotal y como nos habla desde junto a Dios, porque está al lado de Dios el Padre, tenemos que acoger su palabra con fe. Y vean qué bonito cierra el comentario. Esta, la fe, ¿sí?, nos introducirá en el descanso de Dios. El descanso de Dios es el Sabbat, el Shabbat de Dios, el descanso, el bienestar, la plenitud. Y por eso lo dice y sigue con la metáfora. Y lo vuelve a repetir en el versículo 15. ¿Sí? Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Participar de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, repite el versículo 8 y cierra. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esas son preguntas retóricas. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con toda una generación. No fue con los que pecaron y los cuerpos cayeron en el desierto. ¿Ven cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4 preguntas durísimas. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? La alegoría aquí consiste en tomar el episodio de aquella generación que provocó al Señor y que no creyó que los iba a llevar a buen puerto en la tierra prometida. Fueron incrédulos en eso. Sí. Y ahora no nos debe pasar lo mismo en este otro caso con Cristo. Ellos seguían a Moisés físicamente. Dios guiaba a Moisés para que los llevara y no creyeron. Por tanto, el Señor dice: me disgustaron y se van a dar vueltas en el desierto 40 años hasta que acabe la generación. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Tenemos que, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y nos brincamos al 4.1 porque ahí cierra. Temamos a la nueva de Giles, correcto. Ahí va ahorita, justo a tiempo. No. Temamos pues, versículo 4.1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La exhortación sigue en el 4. Si aquí dice que llega hasta el 14, 3:7 a 4:14, que ya no vamos a alcanzar a ver hoy. Pero está ahí esa parte importante porque sigue citando el Salmo 95. Lo vuelve a citar en el 4:3, lo vuelve a citar en el 4:7 y ahí mete a Josué. Ahí lo mete también, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habla ya después de otro día. Y la exhortación final está en el 11, ya para irnos. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Es una alegoría total. Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y entonces aparece el famoso versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. La repetimos, es un versículo muy famoso de Hebreos. Este me gusta más obviamente que el otro, ¿no?
Qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, que también viene del Antiguo Testamento. Pero ese, como le encanta, ese también es muy citado. Pero seamos quisquillosos y mala leche, ¿no? Entre comillas, y preguntémosle a la persona que cita Hebreos 4:2, oiga, hermano, hermana, ¿y cuál es el contexto de ese versículo que está usted citando? No es por molestar, pero me gustaría que usted nos dijera en qué contexto el texto de Hebreos dice eso. Ah, no, pues lo dice porque la palabra de Dios es así, y órale, ya, no, dígame el contexto. Ay, pues no sé, ni me importa. Peor aún. El Hebreos 4:12 sobre la palabra de Dios viene de este contexto de poder entrar o no al reposo de Dios en Cristo. El Salmo 95, de aquella generación que no creyó, que no pudo entrar a la tierra prometida por incrédula, que provocó al Señor, que no le creyó, y el Señor se enojó con esa generación, se disgustó, dice. Ese es el contexto del versículo 12. El versículo 12, o lo anterior más bien, desemboca en el 4:12, donde se habla tan bonito de la palabra. No, pero se cita aislado, separado, se le recorta quirúrgicamente, se le saca de donde está y vamos. Y el de otro es peor. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Y se lo, no sé, el verbo no es tan castizo, ¿verdad? Pero lo voy a usar, ya nos vamos. Se lo zorrajamos a las personas. Tenemos que ver el casticismo de ese verbo. Tenemos que ver cómo está. Zorrajar. Sí, tenemos que ver cómo está el verbo zorrajar. Porque luego hay variaciones en los verbos así, no son exactos, no son castizos. No están bien. Hay que checar ese verbo, zorrajar. Pero aquí en México así lo decimos. Le zorrajamos eso a diestra y siniestra a quien se deje. Eso no puede ser. Es el bibliazo típico. Típico. Pero no voy a cerrar con eso. Vamos a cerrar con lo positivo del texto que nos dice que seamos constantes, que sigamos adelante, que perseveremos para que nos quedemos excluidos del reposo de Dios. Vámonos a cumplir.